Es uno de los mayores expertos en comunicación política de este país. Ex asesor del gobierno Zapatero y del gabinete de la ministra Chacón. Es un placer para Periodista Digital recibir a Luis Arroyo, que nos viene a presentar este libro, Frases como puños, que se suma también a su otra obra, El poder político en escena, que ya lleva una segunda edición de la editorial RBA. Frases como puños analiza el lenguaje y las ideas progresistas y, como dice nuestro autor, el pensamiento progresista no es lo que está en crisis, lo que está en crisis pues son los propios progresistas. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco a qué te referías en Sí, principio. Tú lo analizas desde, no te escondes, o sea, es un análisis desde el pensamiento progresista. El Frases sí, como puños es un análisis que surge desde el corazón de la Fundación Ideas en 2011, que es sí, donde se hizo esa investigación. ¿Y qué sí. significa eso de que el pensamiento progresista no está en crisis, sino los propios progresistas? Bueno, efectivamente el libro surge como iniciativa propia, pero con el apoyo de la Fundación Ideas. Y la idea es ¿qué es lo que pasa? Que de pronto toda Europa tiene gobiernos conservadores que, a pesar de lo que en un momento se llamó la crisis del capitalismo, la crisis financiera mundial, que parecía como que era una oportunidad para que los progresistas de pronto sacaran la cabeza y dijeran, se dan cuenta, esto es fruto de Lo las políticas avisamos. neoliberales, ultraliberales, y sin embargo pasa exactamente lo contrario. De pronto empezamos a ver que quienes ganan elección tras elección son los conservadores, que el pensamiento progresista, uno ni siquiera es capaz de articular bien qué es eso de ser progresista, domina el lenguaje de los conservadores, hablamos de los mercados, hablamos de la libertad como elemento fundamental, del Estado como enemigo, la crisis de la política, etcétera. Bueno, y entonces en mitad de esos acontecimientos pues empezamos a pensar, ¿y por qué no medimos, ese es el origen verdadero del libro, por qué no medimos el efecto de las palabras y de las frases, de los conceptos en las percepciones de la gente? Y en efecto, eso fue lo que hicimos. Cogimos una muestra representativa de la población española y le preguntábamos las cosas de una manera, y cogimos una muestra representativa de la población española comparable Sí. y le preguntábamos las cosas de otra manera. Y veíamos que efectivamente, si hablábamos de mercados, la gente adoptaba posiciones más bien conservadoras, y si hablábamos de especuladores, la gente adoptaba posiciones más bien progresistas, ¿no? Correcto. En definitiva, hicimos lo que en la ciencia política, la sociología y la lingüística se llama un estudio de framing, ¿no? De cómo, en función de cómo... Enmarcamiento. Exacto, sí, de enmarcado, de cómo, en función de cómo enmarcamos las cosas, pues la gente percibe una cosa o casi la contraria. Y fuimos capaces de demostrar en el libro que efectivamente se producían cambios, en muchos casos, de 180 grados, digamos, Por en la opinión. ejemplo, danos un ejemplo. Por Sí, ejemplo, la cuota femenina, los sí, funcionarios. sí. ¿Cómo lo hacíais? Si le preguntas a la gente, ¿está usted a favor de la incorporación de cuotas de mujeres en los puestos de responsabilidad, porque eso significa igualar las oportunidades? La amplísima mayoría de la población española está de acuerdo. Si dices, ¿está usted a favor de la incorporación de cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad, pensando que eso impide el mérito personal? Entonces la inmensa mayoría de la población se pone en contra. Es decir, cuando evocas los valores y los principios progresistas, la gente se alinea contigo, pero cuando evocas los principios conservadores, la gente está contra ti. Digo contra ti o a favor tuyo, adoptando una posición Adoptando una progresista, ¿no? posición, Pero claro. sí. De manera que el libro no es un libro para progresistas. Francamente, creo que el libro es No, tanto sale para progresistas, de. efectivamente. Es que, ¿sabes lo curioso? Es que dices lo mismo que también se dice en la derecha, porque haces un Claro, diagnóstico sí, sí. muy similar, ¿no? Un síntoma de depresión, de derrotismo, nos hace falta un relato. Sí, Eso también sí, se está sí. diciendo un poco en la Sí, derecha, ¿no? de hecho uno de los primeros mensajes de felicitación que recibí por el libro fue de un sacerdote al que yo no conozco, un sacerdote del Opus Dei, que me dijo: señor Arroyo, en la discrepancia más absoluta con respecto a lo que a tal, pero debo felicitarle porque usted da, digamos, en la clave, me dijo él, ¿no? Y yo se lo agradezco porque no creo que sea para tanto, pero en fin, da usted en la clave de lo que es la importancia de la palabra en la expresión de las ideas políticas, ¿no? De manera que sí, que efectivamente el libro yo creo lo puede leer cualquiera, siempre que esté abierto a entender que el lenguaje, la materia prima de la política, que es el lenguaje, tiene una incidencia directa en la manera de pensar de la gente.
¿Y en qué momento los políticos se apartan del lenguaje? Porque efectivamente tú dices que para la importancia de establecer un lenguaje coherente, para establecer un lenguaje coherente, tiene que ver con los principios morales, ¿no? ¿En qué momento los políticos se perdieron en eso? No, ellos lo saben, ellos lo saben bien. Lo que pasa es que quizá, esta es una opinión, pero una opinión asentada en algunos hechos. La derecha lleva mucho más tiempo y muchos más recursos invertidos digamos, en el aprendizaje de la palabra, ¿no? Pongo algún ejemplo. Si echamos un vistazo a dónde están las principales escuelas de negocios del mundo, pues veremos que son, digamos, que tienen un tinte más conservador que progresista, claramente. Si vemos dónde están los think tanks más relevantes, que han hecho estudios más afinados sobre la fuerza de la palabra, pues generalmente están más en la derecha que en la izquierda, ¿no? La derecha tiene más recursos para estas cosas y por tanto, pues al final o sea, la pregunta es cuando, por poner otro ejemplo, ¿no? Si tú dices, es bueno que el Estado intervenga en la economía porque eso impide el libre funcionamiento, perdón, es bueno que el Estado intervenga en la economía porque eso impide la acción de los especuladores, tienes al 90% de la gente a tu favor. Si dices, es malo que el Estado intervenga en la economía porque eso impide el libre funcionamiento del mercado, también tienes al 97% de acuerdo, como se constata en el libro. ¿Quiénes fijan el lenguaje cuando hablamos pues lo fijan las escuelas de negocios, los expertos en economía, que tienen siempre un sesgo más hacia la derecha? Esto lo ha dicho un experto. Y a partir de ahí no hay discusión. Claro, entonces cuando vemos en televisión al presentador o en televisión o en internet, ¿no? Vemos a un presentador de un informativo y le escuchamos hablar de los mercados, y hasta los progresistas hablamos de los mercados, no nos damos cuenta de que estamos en el marco típicamente conservador. Y que ha sido determinado, no de manera maquiavélica ni maligna, sino de manera bastante natural, ha sido determinado por los think tanks, las escuelas de negocios, los lugares donde, digamos, de un sesgo más bien conservador, ¿no? Pero sin embargo, la derecha siempre lo que dice es, bueno, es que la izquierda comunica mejor, saben más de propaganda, saben vender mejor las ideas. Bueno, eso lo dicen unos de los otros y los otros de los unos, ¿eh? No creas que yo en fin, ¿qué es en España al menos lo que sucede? Yo creo es que ese viejo relato, el viejo relato progresista es la gente común frente a los poderosos, digamos, y ahí es donde engancha la igualdad, donde engancha la protección de los más débiles, etcétera. Y el relato, y ese relato también engancha con valores morales como son la solidaridad, el cuidado de los tuyos, el cuidado del medio ambiente. Es un discurso, si se quiere, de eso hablamos también en el libro, como sabes, es un discurso más en el arquetipo femenino, más protector, más suave, más de la conversación, etcétera. El arquetipo de la derecha, el discurso de la derecha, el relato de la derecha es el relato de la independencia, del mérito personal, del esfuerzo, del rigor, de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en España, que es un país bastante solidario y también por lo que hemos visto, en fin, por la reciente historia de España, la dictadura, etcétera, España es un país claramente más progresista que conservador, digamos. Es un país muy solidario, muy latino, muy cercano, muy protector, muy solidario. Y por tanto engancha mejor el relato progresista. Pero es evidente que la derecha también engancha muy bien en momentos de crisis, como hemos visto. La segunda legislatura de Zapatero fue un modelo de cómo de pronto el relato protector y progresista se nos va bueno, para el sumidero también por los hechos, porque en mayo de 2010 Zapatero pues sí, bueno, efectivamente todo no, lo si además correcto, si además hay contradicciones, por más comunicación que pongas correcto, ahí, no hay correcto. nada que hacer, ¿no? Entonces hay por un lado el mandato conservador, si quieres, de la burocracia de Bruselas, etcétera, que le ordena prácticamente tomar determinadas medidas. Dos, la contradicción con sus propios principios previos, naturalmente, que fue, digamos, palmaria. Y tercero, también un fenómeno que se estudia más bien en el otro libro, en El poder político en escena, un fenómeno muy curioso, y es que cuando llega la crisis la gente se vuelve más conservadora. Individualmente, socialmente, da igual que lo estudiemos en un país que en otro, siempre sucede. Cuando hay angustia, la gente se aferra a los principios de la fuerza, del rigor, de primero lo nuestro, un poco más egoísta, si se quiere decir así,
o más individualista, por ser más suave. Y eso también le sucede a Zapatero, ¿no? Llega la crisis y el relato, digamos, de los derechos de las minorías cede en favor de un relato que él no es capaz de contar, de la solvencia, de la fuerza, etcétera, ¿no? Y Luis, ¿cuál es el aporte de, si bien esto ya se estudiaba de hace varios años, cuál es el aporte de Lakoff? George Lakoff, Sí. en ese famoso libro No Sí. pienses en un elefante, en el cual esta obra está también muy Sí, influenciada, sí, ¿no? claro. No, nosotros hablamos con Lakoff, digo nosotros porque no fui solamente yo. Yo lo conozco a él desde hace bastante tiempo y a Lakoff le planteamos la posibilidad de hacer este estudio. Él nos aportó algunas cositas que se habían hecho en California, pequeñas, para poder contrastar la influencia de los marcos en la percepción de la gente, pero francamente yo no he encontrado nada y el profesor Lakoff tampoco no me lo pudo aportar porque no los tenía, no, y él obviamente está muy informado de qué es lo que hay. No pudimos ver que hubiera ningún estudio tan amplio como este, sinceramente. Es probable que lo haya en algún país y que se nos haya salido del escáner, ¿no? Pero no creo que haya ningún estudio tan amplio y tan concreto, tan específico, que estudie la fuerza de las palabras y su impacto en la opinión pública en el mismo tiempo, digamos, ¿no? Lakoff supervisó el cuestionario, Lakoff nos hizo comentarios, hizo modificaciones sobre el cuestionario, supervisó los datos y por supuesto él era el padre, digamos, intelectual, si se quiere, porque él es el gran especialista en framing, ¿no? Uno de ellos, porque hay otros, pero... Y por tanto le estamos muy agradecidos naturalmente a su apoyo, que siempre está presente. Ahora, así todos los políticos creen que, aunque es verdad que el lenguaje define las cosas, como dices en tu libro, así los políticos creen que por llamar de manera diferente, con palabras, Claro, con neolengua, claro. a los problemas, ¿no? Llamar brotes verdes a lo que es una recuperación ficticia, o llamar Sí. línea de crédito a lo que no es más que un Sí, un rescate. Y los políticos creen que con eso, pues, que la gente se los va a tragar y que la gente Claro. es idiota. ¿Cuál es tu recomendación Claro. en ese sentido? No, por supuesto, mi recomendación modesta es mantenerse en lo verosímil. Es decir, hay cosas que por mucho que uno quiera, digamos que el lenguaje puede ayudar, como puede ayudar no sé, quizá como puede ayudar a mí me gusta decir que nosotros somos un poco peluqueros, ¿no? A ti te viene un cliente y viene como viene. No puedes hacer de un señor o de una señora que es una defesio, pues no puedes hacer un top model, ¿no? Pero sí puedes ayudar a arreglar y decir, mira, yo creo que mejor utilizando estos conceptos, estas palabras, porque no es un jueguecito de palabras, es que esas palabras al final evocan los principios morales que tú defiendes. Es decir, esto no es un jueguecito de palabras. Yo no quiero que la gente piense que esto es una cosa maquiavélica, son manipulaciones de los políticos. No. Esto es cómo utilizar el lenguaje, tal como hacemos en nuestra vida diaria. En cuanto hay una persona con la que nos hemos enfadado, lo primero que hacemos es que le negamos el nombre. Decimos ese tipo, esa señora, ese señor. Cuando mi hijo quiere pedirme salir por la noche y llegar a las 6 de la mañana, él ya sabe cómo formularlo para... No, papá, es que bueno, había pensado que para no molestar, pues a lo mejor me quedo a dormir en casa de un amigo. O sea, sabemos perfectamente utilizar las palabras. La clave del libro es cómo utilizarlas, evocando los principios morales con perfecta dignidad y con perfecta honestidad, pero cómo evocar los principios morales que tú defiendes. Y debes saber que si dices aborto, pues suscitas un imaginario que no es el mismo que si dices interrupción voluntaria del embarazo. Y como saben muy bien quienes están en contra del aborto cuando hablan de estar en defensa de la vida, ¿no? Hay una anécdota muy buena que cuentas en el libro de que tu padre se dedicaba al cuidado de discapacitados. Sí, mis padres y él, se con siguen toda normalidad dedicando. decía, yo me dedico a la asistencia de subnormales. Es que el título de mi padre, el título de mi padre, mis padres los dos se dedican desde hace, afortunadamente los dos viven y de hecho siguen en esa labor a pesar de su edad. Ellos se dedican tienen una fundación dedicada a personas con discapacidad, ¿no? Y efectivamente su título dice, licenciado en psicología o como sea, especialidad en educación de subnormales, ¿no? Lo dice el título, no es que lo diga él, lo dice el título. En Estados Unidos hasta hace tan solo 40 años
se hablaba de negros, o sea, de negros, porque no es negro, no es black, No, es es negrata. negro, es negrata, es en realidad esclavo prácticamente, Esclavo, ¿no? Los negros eran los esclavos africanos, ¿no? Hoy en día, evidentemente, nadie dice negro ni se le ocurre, si a alguien se le ocurre, pues es denostado, ¿no? Sí. Igual que nadie dice tu hijo es subnormal, ¿no? Eso es un insulto. Bueno, eso es una buena expresión de cómo el lenguaje construye la realidad o los dos van juntos, ¿no? Y efectivamente de eso va el libro, ¿no? De esa fuerza inmensa del lenguaje. Hay una cosa, quizás la que a mí me ha gustado más, que es cuando relacionas el tema del lenguaje con lo emocional. Uh-huh. Yo recuerdo que Regis Debray, que fue aquel cachorro del Che Guevara, que acabó como asesor de Mitterrand, sí. Él hablaba de que el tema de la difusión de las ideas tiene que ver con es un tema epidérmico. Sí. Por eso las ideas son muy difíciles de erradicar, y lo comparaba con las enfermedades de la piel. Absolutamente, sí. Es que de hecho las ideas, hay una idea todavía más sugerente que la de Debray, no son los seres humanos los que portan las ideas. Son las ideas las que portan a los seres humanos, ¿no? Y esto parece una tontería y una cosa excéntrica, pero no lo es. Es decir, por ejemplo, cuando una cancioncita se mete en tu cabeza, ¿quién es como dice poéticamente un autor, quién es el amo y quién es el esclavo? ¿No? Cuando la idea mercado se mete en tu cabeza, tú ya no eres. La idea se ha adueñado de ti. Las ideas buscan cerebros que ir colonizando, y esto es así, se está estudiando ya de manera incluso física, ¿no? Y lo podemos hacer gracias a Internet, cómo las ideas van pasando, los famosos memes, van pasando de una cabeza a otra. Y aunque tú lo quieras evitar, no lo puedes evitar, ¿no? De eso, en un momento haces uno de los primeros diagnósticos que hace el libro, el estudio, es que veis que el pensamiento conservador ha colonizado ciertas parcelas de la izquierda. Sí. Cuando vemos a Mariano Rajoy subir impuestos como si fuera un socialdemócrata, sí. Pues no sabemos quién ha colonizado a quién, pero sí. Efectivamente hay ideas que... Sí, no, la idea de austeridad lo llaman, de hecho la idea de austeridad es un buen ejemplo. Austeridad se ha configurado, digamos, como una idea que ya no podemos evitar. Tanto es así que esto se le llama infiltración semántica. La derecha se infiltra semánticamente en la izquierda cuando consigue que la izquierda hable de austeridad. De manera que obligas al Partido Socialista, por ejemplo, a decir que está en contra de la austeridad. Lo cual es una tontería, porque no se puede estar en contra de la austeridad. O inventar palabras como austericidio, ¿no? Exacto, que es como, señor, no sé cómo, pero no me cuaja, digamos, ¿no? La idea se ha apropiado de ti ya. La idea de austeridad, es imposible estar en contra. Por ejemplo, un ejemplo muy español, que es derecho a decidir, ¿no? Más... a pesar de las dificultades obvias que tienen, con el hecho de que es mejor el original y por tanto es mejor RC que la copia, que es CIU, ¿no? Pero ha conseguido engañar si se quiere, o no sé si engañar, pero en fin, ha conseguido colocar el concepto derecho a decidir. De manera que el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, se encuentra en una posición en la que, pero ¿cómo puedo estar yo en contra del derecho a decidir? En las cafeterías de Barcelona nadie puede decir que está en contra del derecho a decidir. Y más le puede decir a Alicia Sánchez Camacho del PP en un debate, pero dígame, ¿está usted a favor o no del derecho a decidir? Todo el mundo intuye que hay una trampa, pero al final caes en ella. La idea se apropia de ti, no eres incapaz de quitártela de la cabeza, ¿no? Todo el mundo sabe que en realidad eso esconde la independencia, pero se hace con suficiente habilidad como para que al final lo que parezca que esté en debate es el derecho a decidir, ¿no? Para terminar, me gustaría saber tu análisis sobre lo que siempre parece estar todo el mundo de acuerdo en que este gobierno comunica muy mal, pese a que tiene prácticamente a muchos medios a favor. Ahora menos, pero cuando empezó la legislatura pues claro. Tenía prácticamente a todos los medios a favor. ¿Se trata de cuántos medios están a favor tuyo? ¿Se trata de cuántas llamadas haces a los medios? ¿O se trata de que definitivamente no sabes qué es lo que tienes que no, contar? Yo creo que, hombre, desde luego ayuda muchísimo tener los medios a favor, no vamos a negar la evidencia, pero no creo que sea cuestión solo, ni muchísimo menos de tener los medios a favor. Creo que el kit está en tener una buena narrativa en el momento oportuno y ser capaz de representarla de la manera adecuada, y que la gente
al final vea pues que este señor está haciendo lo que se espera que haga en este contexto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Rajoy, que nos contaba la historia de que era de que era el cirujano que estaba operando a un enfermo en fase terminal y que estaba esforzado en lograrlo y tal, de pronto en ese relato que nos estaba contando, francamente creo que bastante bien, tácticamente de manera torpe, pero estructuralmente bien. O sea, todo el mundo entendía que Rajoy está haciendo, y lo digo con toda la ironía, por supuesto, Rajoy está haciendo algo completamente inevitable. No hay más remedio. Hay que subir los impuestos, hay que bajar las pensiones, hay que recortar gasto público, etcétera. Y no hay más remedio porque nos mandan y porque además, pues porque pero sí. había un principio moral que estaba... Sí, que estaba el pasando rigor. una cosa. No, pero el principio moral en ese momento era el principio que era el principio de la fuerza, del rigor, de la austeridad, del esfuerzo personal, etcétera, que está muy en línea con lo conservador. ¿Qué es lo que pasa? Que en mitad de eso ha venido digamos, un tsunami político que es la corrupción dentro del propio Partido Popular, etcétera, y, claro, y el presidente del gobierno, por mucho que quiera insistir en que no, aquí lo importante es la que, bueno, es que al final hay una sensación de, señor, es que además resulta que usted estuvo cobrando dinero. No digo que sea cierto ni falso, hablo de lo que se comenta en las cafeterías, ¿no? Es que resulta que usted estaba cobrando dinero ilegalmente siendo ministro, ¿no? Es decir, cuidado porque, muy bien, será usted muy buen cirujano, pero además hay otra historia. Yo creo que el presidente no va a tener más remedio que comparecer finalmente. No va a tener más remedio. Y lo que me parece sorprendente es que no lo haga, ¿no? Me parece sorprendente que se aferre a su historia inicial de aquí lo único importante es la crisis y esto se olvidará. Creo que esto no se va a olvidar, digamos. Creo que el caso Bárcenas va a dar mucho que hablar. Efectivamente hay muchos medios y hay un consenso bastante notable en los medios de que este tema no se va a olvidar fácilmente. Hay mucho material para componer una historia por episodios, estamos viendo todos los días. Un día es un pago, otro día es otro. Esto puede durar, más allá del verano, yo creo que podría durar. Por tanto, me parece... ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia que hay en comunicación entre Mariano Rajoy y lo que hacía Zapatero? Bueno, yo creo que Zapatero, sinceramente creo que Zapatero era más audaz. Tampoco diría que Zapatero era de una audacia espectacular, pero al menos yo creo que él respetaba un poco más la comunicación, no muchísimo más, pero un poco más la comunicación. Creo que él demostró ser audaz en algunas cosas, en tomar decisiones que hoy nos parecen triviales, pero no lo fueron en su momento. La iniciativa del matrimonio homosexual al principio, la retirada de las tropas de Irak, incluso, fíjate, aquella famosa tarde de mayo de 2010, las decisiones de tengo que tomar medidas, aunque sea en contra, cueste lo que me cueste, como dijo él, aquello fue audaz, fue triste, pero quizá para quienes confiábamos en la permanencia del relato anterior, pero al menos fue audaz, ¿no? Yo creo que Zapatero es bastante más audaz comunicativamente hablando que Rajoy, ¿no? Sinceramente. Ahora bien, tampoco diría que son dos líderes hipercomunicativos, sinceramente, creo que no. Creo que, ¿Te por llama ejemplo, la atención esa indiferencia que tiene Mariano Rajoy frente a los medios, como diciendo, me da igual, a mí tengo tanta piel gruesa que... En este momento sí. O sea, yo he sido un secreto admirador de esa estrategia yo la llamaba estrategia del percebe gallego, ¿no? Te agarras a la roca y aguantas y tal. Y a él le ha ido bien, le fue bien siendo un respetado número 2, que no dejó ninguna... O sea, nadie sería capaz de decir qué hizo Mariano Rajoy siendo ministro en las 4 o 5 carteras que tuvo, ¿no? O más. O sea, no dejó huella, pero era un número 2 digno, respetuoso, en fin, discreto, y aguantó. Y fue... Sí, aguantar es su gran virtud. Aguantar es su gran virtud, ¿no? Como él le dice. Por eso a Bárcenas. Sí, claro, le dice, aguanta, sí, resiste. La vida de todo es resistir. La tranquilidad es lo último que debemos perder, estas cosas muy marianistas, ¿no? Muy de frugalidad, aguante, agárrate ahí, no te muevas demasiado, ¿no? A él le ha ido bien, la verdad es que está en el Palacio de la Moncloa siguiendo esa estrategia. Yo creo que esa estrategia ya no vale. Sinceramente creo que ahora, o sea, si yo ahora le tuviera que dar un consejo franco, yo le diría, creo, presidente, que ahora no. Con un 19% de aprobación, que fue el último dato del CIS, que probablemente ahora esté por debajo del 15%. Si preguntáramos ahora, probablemente estaría por debajo del 15%. Es decir, el presidente menos valorado de la democracia española. Con una población que en consenso claro y contundente le está pidiendo que diga algo, que el presidente se aferre todavía a la roca, yo creo que es una estrategia inadecuada, completamente inadecuada. Dicho eso,
puede ganarlas. Si hubiera elecciones mañana, yo creo que ganaría, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque ya sabemos cómo es esto. Esto es un juego de suma cero. Que tú seas muy malo no quiere decir que pierdas. Y que seas muy buenísimo tampoco quiere decir que ganes. Pero creo que el país no merece eso, no merece este castigo, sinceramente. Bueno, Luis, agradecerte que en tu apretada agenda de viajes, de charlas es un placer y tal, venir te siempre. te hayas hecho un hueco para venir a Periodista Digital a presentarnos tus dos libros y esperamos tenerte aquí muy pronto. Encantadísimo. Muchísimas gracias a vosotros.